Listo, ahí ya lo puse otra vez. Bueno, continuando con las especificaciones de algunas citas, entonces están las que no tienen fecha de publicación. En ese caso, lo que yo voy a hacer es que lo voy a reemplazar por SF, que significa sin fecha, por estas siglas. ¿Por qué pasa esto de que no encuentre de pronto años en algunos documentos y pueden ser investigaciones que son verídicas? Porque resulta que este año que yo siempre pongo aquí va a ser año de publicación. En algunos casos, no todos los documentos o las investigaciones que realicen ciertos autores, así sean válidas y las hagan en una universidad o en algún lado, en un centro de investigación, como tal se van a publicar en revistas científicas. Cuando no se publican en revistas científicas, entonces yo no voy a obtener como tal un año de publicación y por eso aparecen sin la fecha. ¿Es claro para todos esta parte? Cuando aparece sin fecha, ¿por qué es? Sí, profe. Bueno. Luego de aquí tengo una lista de referencias o de tablas bibliográficas. Resulta que para cada documento que yo utilice, voy a tener ciertas características para hacer la referencia. Si es un libro en físico, pues va a tener unos datos que yo debo recopilar. Si es un libro electrónico, pues va a tener otros datos. Si es un libro electrónico con DOI, ese DOI es una identidad, es como un número de identificación que le dan a los documentos que tienen, que son de calidad, es como un registro de alta calidad y es un numerito que les dan para indicar que es información verídica, que es información de investigación y que la pueden pues consultar dando ese numerito, como un número de cédula que le dan o que le atribuyen a ciertos documentos de alta calidad o científicos. Cuando es de un capítulo del libro, entonces debo citarlo de una manera totalmente diferente. Y dependiendo de donde yo tome la información, asimismo voy a recopilar los datos. Si es de un periódico, hay diferentes tipos de periódicos, entonces va a diferir cómo voy a hacer esas referencias. Ahorita les voy a explicar en Word cómo utilizan el gestor de referencia para que automáticamente le salga eso sin necesidad de estar pendiente de qué datos llevan, la referencia, a dónde va el punto, dónde va la coma, que si el año va entre paréntesis, que si el título va después del año, bueno, dependiendo de todas esas cosas porque tiene un orden establecido. Pero con ese gestor de referencias de Word, yo simplemente ingreso datos a Word y él me genera esta tabla de bibliografías automáticamente dependiendo del documento que sea. Entonces, pues eso me ahorraría muchísimo tiempo como tal, porque no tendría que ponerme manualmente a mirar el orden de esto, que si lleva punto, que si lleva coma, que si va dentro de paréntesis, que una cosa y que la otra. Entonces, pues aquí están, igual se los puse, lo pueden tomar los que quieran hacerlo a mano, pero pues yo les recomiendo por tiempo y por agilidad hacerlo con el gestor de referencias. Y esta aquí pues es la tabla de bibliografía como tal de la presentación. Ya les voy a explicar cómo funciona ese gestor de referencia. Listo, denme un momento, ya les comparto. Word y les voy a explicar con una información que voy a copiar y pegar de ese mismo ensayo. Bueno, aquí lo que voy a hacer es que voy a crear la referencia, la cita de, del que escribió el ensayo de Juan López, la voy a crear. Entonces, lo primero que debo hacer, si me están escuchando muchachos, Sí, Sí, profe. bueno, Sí, profe. entonces, lo primero que debo hacer como tal es pues copiar la información y ya dependiendo de donde yo quiera hacer énfasis, entonces voy a ubicar el cursor. Si yo quiero hacer énfasis en el texto y que el autor me aparezca de último, pues lo voy a ubicar ahí. Si yo quiero que el autor me aparezca al inicio, pues lo voy a ubicar el cursor al inicio del párrafo. En este caso lo voy a poner acá, igual ya les indico de la otra manera cómo pueden modificar. Entonces, lo pongo allí, voy a donde dice referencias,
doy donde dice insertar aquí citas, agregar nueva fuente. Muchachos, esto que les estoy explicando, yo me tomé la tarea de explicárselos paso a paso con capturas y eso se los voy a poner. No sé si ya lo puse en Teams, pero si no, entonces yo se los subo ahorita que se termine la clase. Eso, o sea, ya está ahí paso a paso para que ustedes pues lo tengan allí y lo puedan hacer de una mejor manera si no les queda muy claro en este momento. Entonces le doy agregar nueva fuente. Allí me va a aparecer un cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo, pues entonces ya voy a empezar a ingresar los datos que yo requiero para crear todo ese conjunto de datos que le mencioné de la referencia y pues obviamente me va a servir para la cita, que es algo más resumido de información del autor. Entonces, en este caso aquí donde dice tipo de fuente bibliográfica, voy a elegir qué fuente es. Entonces, si ustedes sacan la información de un libro, pues van a decir que del libro, de una sesión del libro, de un artículo de revista, bueno, ahí les aparece de todo, desde películas, videos, grabaciones de sonido, páginas web, informes, periódicos, o sea, les aparece de todo. Entonces ahí yo voy a elegir de artículo de revista, pues porque esto es un ensayo que se dio de manera institucional, es con una universidad reconocida, entonces lo voy a poner como un artículo. Aquí donde están los datos del autor hay una pestañita que dice editar, le voy a dar allí en editar y yo voy a poner los datos, si es un autor o varios, pues voy a ponerlos aquí como tal. Les recomiendo para que la cita les salga bien que solamente pongan un apellido y un nombre del autor, porque al final en la referencia como tal solamente van a tomar el apellido, el primer apellido del autor y la inicial del primer nombre. Entonces no es necesario que se pongan como tal a poner todos los nombres ahí porque al final en la referencia bibliográfica donde están todos los datos tampoco va a salir el nombre completo para que lo tengan presente. Entonces ella escribe ahí López Juan, le voy a dar a agregar. Si son más autores, pues entonces escribo el apellido del autor, escribo el nombre y le doy ahí a agregar. Y así mismo voy agregando todos los autores, pues dependiendo de la cantidad de autores que tenga ese documento. Esto es para hacer la referencia de un solo documento. O sea, tengo un solo archivo, un solo documento, lo escribieron dos, tres, cuatro autores, los que sean, pues los voy a referenciar solo en este documento. Luego de que ya tengo estos datos, pues doy a aceptar. Luego de allí me dice que el título del texto que yo consulté. Entonces, pues lo que hago ahí simplemente es buscar esa información de aquí y voy a empezar a copiarla. Y voy a depositar ahí esa información. Igual no me va a salir toda porque no me deja copiar toda la información de una, pero en algunos casos sí les va a dejar copiar toda la información, entonces ahí la voy a poner. Luego allí me dice nombre de la revista, como no tengo como tal nombre de la revista, pero sí tengo qué universidad es, entonces ahí voy a poner esa información. La universidad ICESI, también puedo hablar, por acá hay un cuadrito donde dice mostrar todos los campos bibliográficos. Si yo le doy allí, allí me van a aparecer varios campos, hay mucha información, pero entonces yo puedo dar mostrar estos campos y simplemente depositar la información que tenga. O sea, si tengo mucha información, pues pongo toda la información que tengo. Pero si la información con la que cuento es poca, pues entonces simplemente pues pongo la que tengo. Aquí hay una información que aparece como nombradita con un asterisco. Eso quiere decir que son los campos recomendados. El hecho es que si ustedes no tienen todos estos campos, igual aquí Word los va a dejar aceptar. O sea, si no los llenan, no pasa nada porque los va a dejar hacer la cita. Pero la idea es que tengan por lo menos estos básicos que hablan sobre el autor, el título y las páginas del documento. Entonces, en este caso voy a buscar el año de esa publicación. Me dice que en el 2012, entonces ahí voy a poner 2012.
Luego de allí me indica que las páginas, entonces allí como tal voy a poner las páginas de todo el documento, porque ya les voy a indicar dónde van a poner las páginas cuando es un documento, cuando es una cita textual, ya les indico cómo poner el número de la página. Bueno, entonces ahí yo no voy a dar más datos, ahí ya le doy a aceptar y miren que ahí al final me va a poner la cita con la información de López. Si ven que ahí no aparece el número de la página donde yo saqué la información, Sí, profe. bueno, entonces en ese caso lo que voy a hacer es que le voy a dar clic ahí izquierdo y me va a aparecer una flechita donde dice opciones de cita. Me meto donde dice opciones de cita, le voy a dar editar fuente y miren que allí ya me deja poner el número de la página. Entonces yo ahí ya pongo el número de la página donde saqué esa cita textual y la voy a poner allí. Miren que él automáticamente me saca esa parte. Bueno, dado el caso de que, por ejemplo, yo quiera agregar citas de varios documentos, entonces tengo que hacer lo siguiente. Aquí yo voy a poner unos ejemplos que ya tengo guardados para poder darles el ejemplo de cómo voy a citar en un mismo paréntesis varios documentos. Entonces, en este caso, voy a ponerlo aquí. Miren que no está citado de la manera correcta porque está uno en un paréntesis y otro en un paréntesis. Para poder yo unirlos, pues tengo que hacerlo de manera manual. En este caso, lo que yo voy a hacer es que estoy aquí otra vez donde me aparecen más opciones y voy a poner convertir cita en texto estático. Cuando convierto ahí, entonces manualmente me va a dejar modificar. Y lo mismo hago con la otra. Opción de cita y en opción de cita convertir texto de cita estático y lo que hago pues ya empiezo a borrar los paréntesis que no requiero para que toda la cita de estos documentos me quede en un solo paréntesis. Preguntas. ¿Sí les quedó clara esta parte? Sí. Sí, Bueno, profe. listo. Sí. Igual como les dije, eso van a tener ahí un paso a paso con capturas, entonces pues si no se acuerdan de algo van a ese documento y ahí pueden ya como tal verificar. Luego de allí, para yo agregar mi tabla de bibliografía, entonces voy donde dice bibliografía. Y allí donde dice bibliografía puedes coger cualquiera, todas son la misma, lo único que cambia es el nombre, en una aparece bibliografía, en otras referencias, en otros trabajos citados, pero es lo mismo. Entonces yo voy a elegir la primera y allí automáticamente me va a aparecer las referencias bibliográficas en el orden correcto, con el número de las páginas, con los puntos exactos, con todo, de manera automática. Y cada vez que yo, por ejemplo, voy incluyendo más citas, entonces voy actualizando. Voy a mostrarles que voy a incluir otra cita bibliográfica. Listo. Entonces voy a la tabla, le doy a actualizar citas y bibliografías y él ahí ya me incluye la que yo acabé de incluirle a mi documento. Y así lo hace con todo y al final, pues, cuando terminen de hacer su trabajo, les va a salir toda la tabla de bibliografía con toda la información que tienen y la parte de las citas. Bueno, muchachos, dudas, nada, ya con eso terminamos como tal todo lo que tenía para la clase de hoy, entonces ya ustedes me indicarán si tienen dudas, si todo les quedó claro. Recuerden que este es el momento para preguntar. Pues a mí me quedó claro, pero pues yo sé que se me va a olvidar de aquí al lunes. Entonces, pues igual ahí está el video para yo recordar. Diapositivas. Igual yo creo que más que recordar, bueno, pues si la parte del video les ayuda mucho a solucionar, pero las diapositivas Pero me falta es practicar.
Sí, es. Exactamente. Con la práctica es que se va aprendiendo. Y la manera de practicar así a uno le quede claro en la clase, como tiene tantas cosas que son muy exactas, es abro las diapositivas y cuando voy a hacer una cita, entonces así mismo empiezo. Bueno, yo voy a hacer una cita textual. Ah, que cuántas palabras tiene que tener. O lo que yo voy a copiar tiene más de 40 palabras, entonces me voy a una cita textual de más de 40 palabras y ahí empiezo a ver cuáles son las características. Es la única manera de que lo hagan de la manera correcta. Porque en muchas ocasiones les queda muy claro, pero se confían tanto que,